contentos de saludarles y saber que Dios tiene algo para nuestra vida. Hoy es un día como para decirle al Señor: Señor, qué maravilloso eres y qué grande es tu amor para conmigo. Y lo que nos has dado es maravilloso. Lo que tenemos es sorprendente. Y vamos a comprobarlo. Quisieran ustedes abrir su Biblia ahí en la carta que escribió Pablo a los que vivían en Roma. Capítulo 1. Versículo 16. ¿Lo tienen ya? Dice la palabra de Dios así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cierre sus ojos, hermanos, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús estamos delante de tu presencia. Te agradecemos todo lo hermoso que eres, Señor. Eres extraordinario. Eres grande y sublime, Señor. Y vivimos, Señor, tan satisfechos por todo lo que tú has hecho en nuestra vida, por la forma en que has tratado con nosotros y la forma en que tú cambias todas las cosas. Y por eso es que vivimos agradecidos, y en esta mañana queremos regocijar nuestro corazón al escuchar tu voz. Y queremos que tu voz venga y hable a nuestra vida. Así es que estamos dispuestos y queremos pedirte, mi Dios, que tú vengas y que tú te manifiestes de una manera muy especial a nuestras vidas. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén, amén. Era el año 57 después de Cristo. Se encontraba muy lejano en Grecia. Ahí yo creo que ya me falló el apuntador. Ahí está. Un hombre que era conocido en aquel tiempo como Saulo. Ya regresó. Si no lo logro con el apuntador, no sé si me puedan ayudar allá atrás. Saulo de Tarso, que era un maestro judío o un rabí, y pertenecía a un grupo político religioso, no religioso solamente, un movimiento que era conocido como los fariseos, que hacían más política que religión, radicales y extremistas. Pero este hombre llamado Saulo de pronto empezó a ver a Jesús y a sus seguidores como una amenaza, y empezó a hacer que la vida de ellos se tornara un tanto imposible. Y eso causó que la vida de ellos fuera completamente consternada, hasta que él tuvo un encuentro con Jesús. Y un encuentro con Jesús cambia todas las cosas. Y entonces, ese encuentro con el Jesús resucitado, a quien tanto él había perseguido, de pronto lo recibió, y lo recibió con una comisión para ser llamado apóstol. Fue así que Saulo, que estaba a 1228 kilómetros de distancia cuando estaba escribiendo esta carta, empezó a recorrer varios lugares de aquel tiempo conocido, el mundo del Imperio Romano, y empezó a formar nuevas comunidades que después se llamarían iglesias.
Y después de caminar hacia allá, empezó a escribirles a ellos, a cada una de las iglesias que él había plantado, formado, con el fin de desarrollar su fe. Saulo, que entonces ya era Pablo. Saulo, que significa deseado, fue transformado con el nombre romano, ahora ya como Pablo, que significa pequeño. Es decir, que el deseado decidió dejar de ser deseado y decidió ser pequeño. Dejó el nombre hebreo y aceptó el nombre romano. Y a las iglesias les escribía constantemente. Y desde que estaba en Corintio, allá en Grecia, escribió a la iglesia que se encontraba en Roma. No era una iglesia que él había plantado, no era una iglesia que él había formado, era una iglesia que ya existía y que estaba formada por seguidores de Jesús, judíos, pero también extranjeros. Se encontraba Pablo escribiendo y escribió los primeros 7 versículos de su primer capítulo de Romanos que acabamos de leer, presentándose a ellos porque ellos no sabían exactamente cómo era él. Y empezó a describirles él con toda claridad lo que significaba el ser un hijo de Dios. Tal vez para usted y para mí es algo común que nosotros lo sepamos, pero para aquellos cristianos que habían recibido a Cristo Jesús se encontraban en una completa consternación por la opresión en la que estaban viviendo. El emperador Claudio, que en aquel tiempo era el que reinaba, empezó a expulsar a todos los cristianos que vivían en Roma. Y empezó él a transcurrir en sus decretos y en sus leyes para tratar de acabar con los cristianos. Y todos salieron de Roma. El imperio romano, o el imperio que estaba gobernado desde el centro por Claudio, empezó a sentir los estragos y 5 años después los empezó a recibir y empezaron a regresar. Pero cuando regresaron los cristianos, aquellos que se habían refugiado y habían vivido todavía en secreto y se habían quedado en Roma, descubrieron que no solamente estaba la opresión, no solamente el martirio y la opresión estaba siendo presa de ellos, sino que había algo que estaba pasando en la iglesia que por un tiempo había sido descuidada. Empezaron a tener costumbres no judías, empezaron a practicar cosas que realmente no tenían sentido para ellos. Y entonces empezó la iglesia, que tenía mucha alegría, a sufrir momentos también de tensión. Por un lado la persecución, por otro lado la opresión y por otro lado la división que empezó a tener la iglesia, en la cual él se sentía inspirado, Pablo, para tratar de decirles: quiero ir a ustedes porque me urge decirles que lo más importante es convertirnos en una iglesia unida, vivificada y que glorifique el nombre de Cristo Jesús. Pablo entonces aclara que quiere llegarse hasta allá, no solamente para unir a la iglesia, sino la carta que está escribiendo Pablo a los romanos empieza a describir que una de las cosas más importantes que él quería hacer es convertir a Roma, aquella gran ciudad. ¿Me ayudan a cambiar las diapositivas? Porque ya me quedé, ahí está. Allá Roma era la ciudad por excelencia, la más sofisticada de todo el imperio. Era lo mejor que existía. Es como hablar ahora de Estados Unidos y de la mejor ciudad que podemos vivir. Ahí, en Roma, Pablo escribe una de las cartas más doctrinales que se han escrito en toda la Biblia. Y describió en sus cartas una de las más grandes explicaciones y la más completa de lo que significaba el Evangelio. Las buenas nuevas que Pablo anunciaba acerca de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Y Pablo inicia su carta con una de las verdades más trascendentales de todos los tiempos, diciendo que el Evangelio tiene todos los recursos,
todas las cualidades y todas las formas para darle al hombre la oportunidad de cambiar, de empoderarlo y salvarlo si se atreve a creer en él. Lo diré otra vez, el Evangelio tiene todos los recursos, tiene todas las cualidades y tiene todas las formas para cambiar, para empoderar y para salvar a todo aquel que se atreva a creer en el Evangelio. Ese era el centro de lo que Pablo quería discutir en toda su carta. Y Pablo empieza describiendo de una manera contundente las cualidades del Evangelio. No perdamos de vista lo que estaba pasando la iglesia. Estaba siendo perseguida, estaba siendo oprimida, estaba la división y la forma de la doctrina que estaba en riesgo. Y Pablo toma en sí una figura clara y dice: yo quiero decirles algo con claridad, porque no me avergüenzo del Evangelio. La primera declaración contundente en su primer carta a una iglesia en crisis, porque este es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y eso representa entonces que el Evangelio brinda dignidad a todo aquel que se atreve a creer en él. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Es la primera declaración de Pablo a aquellos que vivían en opresión. Y tal vez usted dirá: eso no tiene nada que ver conmigo si me está hablando del año 57 después de Cristo. Creo yo que el Evangelio trasciende a todos los tiempos. Las necesidades son pertinentes. Lo que hemos abrazado también es igual de poderoso, y lo que hemos nosotros creído es igual de contundente, que nos puede dar a nosotros dignidad, identidad y poderío en el nombre de Cristo Jesús. Cuando Pablo hablaba del Evangelio, hablaba de algo completamente sobrenatural, y él decía que el Evangelio son buenas noticias. Ahí está en el griego, ahí lo tienen en pantalla. Y para los griegos en aquel tiempo, el Evangelio representaba no solamente algo común, sino que hablaba siempre de victoria. La palabra Evangelio representaba para la mente griega victoria. Usted recuerde que en aquel tiempo la influencia filosófica y la influencia de conocimiento era a causa de los griegos. De manera que para hablar del Evangelio se hablaba de victoria. Y aún en el Antiguo Testamento, en el hebreo, la palabra bizar, que es la equivalente al Evangelio o evangelión en el Nuevo Testamento, siempre se refería a victoria o a los momentos en que se traían noticias sobre la coronación de un rey, sobre la victoria contra el enemigo, sobre el nacimiento de un hijo. El Evangelio siempre representó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento victorias sobre todas las cosas. Cuando hablamos entonces nosotros del Evangelio, hablamos de algo que es victorioso. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de algo que es declarando gloria y también una coronación. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de un nacimiento que hay que celebrarse. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de algo que es sobresaliente. Por eso es que en el Nuevo Testamento la palabra Evangelio es remarcada de una manera muy enfática. Se usa 4 veces en el Evangelio de Marcos, de Mateo, 8 veces en el Evangelio de Marcos, 60 veces lo escribe esta palabra evangelio o evangelión el apóstol Pablo en todas sus cartas. Pedro lo escribió en su primer carta y lo declaró con énfasis, y Apocalipsis lo describe de una manera totalmente contundente. El Evangelio es poder, el Evangelio es victoria, el Evangelio es coronación, el Evangelio es nueva vida, el Evangelio es esperanza. Por eso es que él decía: cuando yo hablo del Evangelio, tengo que reconocer que cuando hablamos de él,
tiene que ver con algo mucho más que solamente algo común. El Evangelio, cuando nosotros hablamos de él, hablamos de buenas noticias. Noticias del nacimiento de Jesús, noticias del ministerio de Jesús, noticias de la muerte de Jesús, pero por sobre todas las cosas, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la resurrección de Jesús. De manera que la victoria de un ser humano radica no en el esfuerzo personal. La vida de derrota y la tristeza que el hombre tiene de pronto termina cuando la experiencia del Evangelio se vive en el corazón. El Evangelio es más que suficiente para cambiar el lamento en gozo. El Evangelio es más que suficiente para cambiar la vergüenza en victoria y en dignidad. El Evangelio es más que suficiente para darnos a nosotros un sentir de completa identidad con Cristo Jesús. El pasado termina, la humillación se acaba y el Evangelio nos hace personas con valor, nos hace personas con dignidad, nos hace personas con una nueva estima. Si la vida era un fracaso, si la familia era destruida, si lo que teníamos era completamente una vida acabada, cuando llega el Evangelio, entonces llega el reino de los cielos y nos da una estima que sobrepasa todo entendimiento. La vida nueva nos hace a nosotros capaces entonces de enfrentar a quienes sin entender el poder del Evangelio no solo lo rehuyen, sino que también se oponen. Nos hace enfrentar a aquellos que en ocasiones no solamente nos llevan a la confrontación, sino tratan de humillarnos. Por eso Pablo cuando decía, es que no me avergüenzo. La razón de no avergonzarse era poderosa. Se llamaba Evangelio, se llamaba buenas noticias, se llamaba Cristo Jesús, se llamaba el Hijo de Dios, se llamaba Emmanuel, se llamaba el Verbo encarnado, se llamaba aquel que todo lo puede. Yo, si veo el Evangelio, no tengo de qué avergonzarme. Y lo declara en una forma, ya lo perdí otra vez, lo declara de una manera enfática. No me avergüenzo. Y usa una palabra que significa no puedo sentirme yo desesperado por la pena. Y cuando dice no me avergüenzo, usa un verbo en presente. Es decir, no tiene fin. No me avergüenzo ni hoy, ni estaré avergonzado mañana, ni tampoco me avergonzaré en el futuro, ni tampoco sentiré vergüenza por lo que ha pasado. Esto es algo claro. Cuando yo digo no me avergüenzo, Pablo usa al escribirlo una voz media que es en el griego, que significa que él es el sujeto que recibe toda la acción del Evangelio mismo. No me avergüenzo. Y entonces los cristianos que vivían bajo el Imperio Romano, cuando estaban los emperadores Claudio y después Nerón, recuerde que Nerón fue el peor y el más cruel de los emperadores. Y estos, por su locura y por su enorme ego y por su enorme poder, los oprimían. Los desterraron por una ocasión. Y en una ocasión Pablo decidió hacer de cada cristiano una antorcha humana. Nerón dijo: quiero dar alumbrado público a la ciudad más especial del imperio. Y en los postes colgó a los cristianos y los incendió para alumbrar a toda la ciudad. La consigna para él era clara: terminar con todo aquello que diga ser hijo de Dios. Quería acabar con todos. Lo más sofisticado del imperio tenía luz, dada por los cuerpos de aquellos que creían en Cristo Jesús. Pero los cristianos, cuando sabían del Evangelio, cuando sabían de la opresión, ellos sabían que tenían que enfrentar la opresión a costa de lo que sea. Tenían que
Sabían que tenían que adorar al Señor a pesar de las prohibiciones. Todo estaba bajo una sombría realidad que los haría o los hacía parecer vulnerables. Tal vez como lo que nosotros estamos viendo en el siglo XXI, la opresión que en algunos países se siente alrededor del mundo, en países del Oriente donde siguen todavía sacrificando, persiguiendo y martirizando a cristianos, o en el Occidente, donde el martirio social y psicológico e ideológico. Estamos en completo asedio. Vivimos bajo un mundo sumergido en el feminismo, que nosotros nos quejamos en el siglo XXI pensando que esto es novedad, pero la realidad es que la ideología del feminismo surgió desde 1848 y sigue atosigando y sigue valpuleando y sigue oprimiendo a todos aquellos que piensen en contra. Decimos que estamos bajo la presión del movimiento LGBT, pero en realidad desde 1969 se levantaron dentro de los primeros congresos en diferentes países las primeras propuestas para que fuesen reconocidos. Y nosotros estamos siendo asediados creyendo y siendo empujados para aceptarlos. Nosotros estamos hablando ahora de la propagación, diseminación e influencia del aborto, pero en realidad desde el año 1987 se declaró en uno de los primeros países europeos como uno de los derechos individuales más sagrados para la raza humana. Hablamos del matrimonio homoparental, el matrimonio igualitario, pero en realidad desde 1989 fueron legalmente constituidos y aceptados por la sociedad de lo que nosotros llamamos un mundo progresista. Hablamos de la adopción homoparental, aunque en realidad tenemos ya 13 años de estar padeciendo de esto. Todos los términos religiosos, la opresión se está dando, lo mismo que están pasando los cristianos. El cristiano cada vez está más callado, el cristiano cada vez está más tranquilo, el cristiano cada vez está más sumiso, entendiendo, escuchando y silenciándose. Pero los cristianos en aquel tiempo nos dijeron algo con sus vidas, enfrentaron lo prohibido para poder mostrar que Cristo era más poderoso. En Roma, los más famosos políticos e influyentes, los más temerarios personajes se levantaron en contra de ellos. Pero ellos junto con Pablo estaban dispuestos a mantenerse firmes donde fuese, pase lo que pase, porque ellos dijeron: yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no sé qué tan frecuente sea el asedio contra usted en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, en la colonia. No sé con cuánta frecuencia usted esté tratando de ceder con tal de no tener problemas sobre lo que está pasando en el mundo y la forma que están atentando contra el cristianismo. Pero Pablo nos da una gran razón y nos dice: el evangelio es Cristo mismo, el evangelio es maravilloso, el evangelio es eterno, el evangelio es dignidad, el evangelio es identidad. Yo no puedo avergonzarme de él, no puedo llenar mi cara de vergüenza. Cada vez hay cristianos que ocultan más su identidad. Cada vez hay más cristianos que dejan a un lado su sentido de pertenencia a la iglesia con tal de no perder a la sociedad. Pero Pablo, entre Nerón y los que estaban en división, se paró constantemente y con toda firmeza diciendo: necesitamos nosotros enfrentarlos y decirles: no tengo nada de qué avergonzarme. Tengo que ser valiente y estar preparado para aprovechar todas las ocasiones. Entre más pecado, más dignidad debemos tener. Entre más opresión, más constancia en nuestra declaración de fe, con la frente en alto, con dignidad en el corazón y dar razón de nuestra fe, como dice Primera de Pedro 3:15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande de la esperanza que hay en vosotros. Cristo nos dijo algo muy claro: porque el Padre si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera, el Hijo del Hombre
se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos. El que padece como cristiano nunca debe avergonzarse. Dijo Pedro, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cuando se mantiene la vigencia, escúchelo bien, cuando se mantiene la vigencia, cuando se mantiene el sabor, cuando se mantiene el poder y la experiencia del Evangelio en el corazón, es imposible avergonzarse. Esta es la razón por la cual los cristianos estuvieron dispuestos a todo. Allá en el circo romano, aquel teatro gigante que los devoraban los leones, los castigaban y los quemaban vivos, ellos decían: yo no me avergüenzo. Seamos la iglesia, queridos hermanos, que en pleno siglo XXI, a pesar de los embates ideológicos occidentales en los cuales nosotros estamos incrustados, seamos nosotros los baluartes para ponernos en pie y decirnos: el Evangelio me da dignidad, el Evangelio me da identidad, y yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no avergonzarse? Pablo describe una vez más lo que es el Evangelio y dice que el Evangelio tiene su origen y emana de Dios. Cuando él dice, a ver si ahora sí voy, no, pues ahí ya no sé usar esto. El Evangelio tiene su origen y emana de Dios. Dice: no me avergüenzo del Evangelio, y da la razón, porque es poder de Dios. Si quieren ir hasta donde dice porque es poder de Dios, el Evangelio tiene su origen, ahí estamos. Gracias. Es poder de Dios. El Evangelio tiene su origen y emana de Dios. Y me parece interesante porque este versículo, si ustedes ponen atención, empieza con dos porqués. Primero empieza diciendo: porque no me avergüenzo. Y en el griego se usa la palabra gar, que significa además, en razón de. No me avergüenzo porque además no estoy avergonzado del Evangelio. Y da una razón, dice: y además no me avergüenzo porque es poder de Dios. Cuando habla de poder, se usa la palabra dunamis en el griego, que se refiere a un poder milagroso. Esta palabra después fue usada para poder darle el nombre a lo que ahora nosotros llamamos dinamita. El inventor de la dinamita, Alfredo Nobel, allá por el año 1833 en adelante, le dio este nombre, especialmente en 1876, y le dio el nombre de dinamita porque él puso mucho énfasis, con mucho cuidado, del significado de la palabra dunamis o dunamis. Es el poder potencialmente expansivo y peligroso. Es decir, que cuando Pablo estaba hablando del Evangelio, es decir, no me puedo avergonzar del Evangelio, porque el Evangelio es Cristo Jesús en sí mismo. Pero cuando hablo del Evangelio, estoy hablando que este Evangelio tiene poder, y el poder del Evangelio es un poder expansivo y es un poder explosivo. Es un poder que proviene de Dios, es un poder que viene desde lo alto, es un poder que está concentrado no en lo que yo puedo, no está concentrado en los recursos naturales que yo logro o que yo puedo contemplar. Cuando hablo del Evangelio, yo levanto mi vista y estoy seguro que la razón del poder se llama Dios mismo. Pablo, el concepto que él tenía acerca de Dios era una gran dimensión. No era como nosotros hablar de Dios. Es tan fácil pronunciar la palabra Dios y a veces lo usamos en vano. Dios es tan simple en nuestro vocabulario. Es que por Dios decimos: ay Dios. Sale tan fácil la palabra Dios
de nuestros labios. Pero cuando Pablo hablaba de él, tenía un concepto claro de lo tremendo que era solamente hablar de Dios. Él era judío de los judíos, fariseo el maestro, y sabía que solo decir Dios era el nombre impronunciable. Es decir, Dios no podía pronunciarme, soy tan pecador, soy tan bajo, que solo pensar en Dios y tratar de escribirlo no es posible. Cuando se escribía la Biblia y trataban de transcribir, los escribas lo copiaban lo que había sido escrito. Dice la historia que el copista, cuando llegaba al nombre de Dios, se detenía, se iba, ayunaba por 7 días, y después de ayunar 7 días se bañaba y se purificaba 7 veces, y después tomaba la tinta vieja y la tiraba, tomaba la pluma vieja y la tiraba, y entonces, implorando misericordia, con los dedos temblorosos escribía la palabra Dios. Eso es lo que tenía Pablo en su mente. Cuando hablaba de Dios, no pensaba en el Dios nominal occidental, en el cual nosotros ya tenemos un concepto. Cuando Pablo hablaba de Dios, hablaba de un poder sobrenatural que siempre ha sido eterno, que siempre ha sido poderosamente evidente para el ser humano. Cuando Pablo hablaba de Dios, hablaba de un Dios creador que con todo poder, con toda magnificencia, él se bastaba para decir una sola palabra, y con esa palabra las cosas pasaban. Surgió el poder de Dios emanado ahí desde los cielos, y este es el Dios del cual estaba hablando a Pablo. Es el Dios del cual estaba manifestando la fe también David. Es el mismo Dios en el cual había sido liberado Sadrach, Mesach y Abednego. Era el Dios que había abierto el mar rojo. Era el Dios que había multiplicado los panes. Era un Dios poderoso, victorioso, y sobre todas las cosas muy misericordioso para nosotros. No me avergüenzo del Evangelio, porque su nombre es santo. El nombre de Dios es poderoso. Solo mencionar el nombre de Dios es poder. Juan capítulo 15 dice la palabra de Dios que cuando llegaron a prender a Jesús, y les dijo Jesús: ¿a quién buscáis? A Jesús de Nazaret respondieron los que iban a buscarlo, y él dijo: yo soy. Y cuando decía yo soy, dice la escritura, y ellos al instante caían al piso, porque en el nombre de Dios hay poder y autoridad. En el nombre de Dios hay algo que sucede. Mi Dios es un Dios sobrenatural, y Pablo lo estaba diciendo: si yo creo en el Evangelio y ese Evangelio emana de Dios, yo no puedo estar avergonzado. Tengo el poder, tengo la autoridad, tengo la dignidad, emana del Dios poderoso. Yo tengo todo en mi vida, no puedo avergonzarme. Qué tremendo es pensar en Dios. Me recuerda a una mujer de nombre Kusum que habíamos ganado para Cristo Jesús. Ella adoraba a la cobra. Si ustedes recuerdan, la India adora a 33 millones de dioses. Y por fin aceptó a Cristo Jesús. Por primera vez lo escuchó y quedó impactada con lo que Jesús era. Y aceptó a Jesús. Y empezó a creer lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y empezó a ver cómo su familia estaba siendo tocada por Dios. Una buena tarde regresó a casa. Tenía como unas 2 semanas, 3 semanas de haber creído en Jesús. Regresó a su casa. Ella trabaja en la limpieza de hogares. Es una mujer muy humilde. Es una larga historia la de Koso. Pero regresó. Y regresó corriendo al mediodía porque sus hijos ya iban a regresar de la escuela. En su casita de cartón se metió rápido para preparar de comer, porque ellos ya estaban por venir.
Y puso en la repisa de arriba, atención, porque ahí tenía los trastes que iba a ocupar, especialmente una olla grande. Y empezó a buscar y no la encontraba, y empezó a buscarla y se estiró. Y cuando se estiró para agarrar el recipiente, de pronto sintió algo caliente y húmedo. Y se espantó y sacó la mano. Y cuando sacó la mano y gritó, trajo consigo lo que había agarrado. Y lo que cayó en el piso, quedó sorprendida, dijo ella. Era una cobra y estaba frente a ella. Yo no sé si usted se espantaría si tuviera a una cobra a unos cuantos centímetros de usted. Y ella estaba completamente espantada, porque durante 30 y tantos años había adorado a la cobra como su Dios. Y dijo ella: mi Dios está enojado porque lo he cambiado por Jesús. Tenía a su Dios enfrente. No sé si usted lo puede imaginar. Cuando estamos en el occidente, como que es difícil. Es como decir, he sido de la religión tradicional por 40 años y de pronto estoy enfrentando algo nuevo y viene la oposición y siento que estoy traicionando lo de mis padres y ahora me siento tan comprometido y me siento asustado. Pero ella tenía a una cobra delante y se espantó, y como la cobra sintió que la habían bajado, la cobra ya estaba erguida, lista para atacar. Y cuando ella trató de hacerse a un lado, entonces la cobra se sintió amenazada. Y dijo ella: y yo sentí uno de los más grandes terrores cuando vi que se empezó a abalanzar contra mí. Yo no sé qué haría usted si pasara eso. Yo no sé cuántos gritarían. Bueno, si ustedes no gritaban, yo sí gritaba. Yo sí grito. Dicen que nada más las mujeres, no, a veces gritamos más feo los hombres, ¿verdad? Dice, yo me hice atrás y grité, pero dijo ella, pero lo único que salieron de mis labios fue Jesús. No sé por qué, pero lo único, no estoy hablando de alguien que conocía la Biblia, no estoy hablando de alguien que había estudiado en Zoe o que sabía todos los cantos de Zoe. Estoy hablando de una mujer que era la primera vez que había escuchado de Jesús hace 15, 20 días y que no tenía noción de nada, que lo único que sabía es que Cristo estaba haciendo algo en su vida, y de pronto salió un grito de su interior y dijo Jesús. Cerró los ojos y los abrió. Es la reacción natural, el instinto de sobrevivencia. Cerró y abrió. Dice, y cuando dije Jesús y abrí los ojos, yo lo vi, dijo ella. Nos lo contó, yo lo vi. Cuando dije Jesús, aquella serpiente de pronto salió a lo lejos y cayó completamente muerta. Y dijo ella, y ahora yo sé que Jesús es el Dios verdadero que da vida a los hombres. Es que no me avergüenzo del evangelio. No estamos contando de doctrina, no se trata de filosofía, no se trata de cuánto sepa. Es poder de Dios en acción. Cuando tengo el evangelio lo tengo todo. Es transformador. Si yo voy adelante, veo a los políticos, veo a los ideólogos de este lado del mundo, no me avergüenzo del evangelio. No me pueden decir que no es verdad lo que he vivido. No me pueden decir que mi evangelio no es real. Solo Dios me salvó del cáncer. Y eso no es discutible. Eso es evidencia. No me avergüenzo del evangelio, porque este es poder de Dios. Y Kusum, de pronto, déjeme contarle otra parte de su vida. Es toda una historia, Kusum. Días después, a las 4, 5 de la mañana llegó a tocar la puerta de la casa. No sé a cuántos les gustaría que les llegaran a tocar la puerta a las 4 de la mañana. No sé si saldríamos con una sonrisa, pero empezó a tocar. Y entonces yo me asusté y dije, pues están tocando tan fuerte, debe ser algo grave que está pasando. Salí y estaba Kusum.
Y costaba trabajo verla, no es ofensa. Pero el color de su piel no era tan claro. Ya con esto digo todo lo demás, te imagínelo. Y lo vio y dijo: pastor, buenos días. Le dije: Dios le bendiga, necesita algo. Solo vine a verlo. Digo, hay mejores horas para ver uno al otro, ¿verdad? Nos vemos mejor si hay luz del día. Y dijo: vino a verlo. Le dije: sí, ¿qué necesita? Es que necesito verlo, ¿puedo pasar? Y le dije: pase. Y traía en sus manos su Biblia. Dijo: pastor, usted sabe que no sé leer. Y desde que me regalaron una Biblia, todos los días yo la ponía bajo mi almohada y le decía a Jesús: si tan solo me enseñas a leer, quiero leer tu palabra. Todas las noches antes de dormir, debajo de mi almohada ponía mi Biblia y todas las noches le pedía a Jesús: enséñame a leer. Esta madrugada, pastor, me dijo, esta madrugada yo soñé que abría mi Biblia y que empezaba a leer. Y míreme, y abrió su Biblia y dijo: aquí dice esto. Y empezó a leer y la volteó en otras hojas y dijo: y aquí dice esto. Y empezó a leer y abrió otra, como 5, 6, 7 pasajes de la Biblia, y todos completitos. No deletreaba como el niño que está yendo a primer año en el kinder. Empezaba a leer con fluidez y dijo: mi Cristo me ha enseñado a leer esta madrugada, porque no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es transformador. El Evangelio cambia las cosas. El Evangelio es capaz de cambiar al hombre de una manera explosiva. Ese es el Evangelio. Y por último, Pablo dice cuál es la razón de este poder. Y dice la última parte: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación a todo aquel que cree. Salvación de soteros, sotería, que significa liberación. Es decir, que el Evangelio tiene poder, y la razón del poder del Evangelio es liberarnos a nosotros, es darnos salvación sin acepción alguna. No importa si somos judíos o no judíos, si somos mexicanos o si somos franceses. El Evangelio tiene poder para rescatar a unos y para rescatar a otros. El Evangelio trae libertad de la esclavitud, del pecado, de la vejación y de la humillación. Tiene poder para darnos libertad y nos mantiene a nosotros con esperanza, y nos da una completa seguridad de que nuestra vida, que estaba destruida, ahora tiene poder y tiene vigencia y está en lo más profundo de nuestra alma. El Evangelio tiene poder para liberarnos. Nos libra de la enfermedad del pecado. Nos libra de la esclavitud, de aquello que nos tiene atados y no podemos liberarnos. El Evangelio nos libra de los hurtos espirituales que Satanás hace a nuestra vida y también a la de nuestras familias. Nos libera de la muerte espiritual y de la condenación eterna. Pablo decía: si tiene poder el Evangelio, ese poder no solamente es para este mundo, ese poder es para toda la eternidad. Nos libera, nos proyecta, nos da sentido, nos transforma de tal manera que nos lleva hasta la eternidad. Este evangelio es el único que traslada al hombre de la sentencia de la muerte eterna a la vida plena. Es el único que da una vida realizada. Es el único que no tiene fin, y la vida tampoco, la vida que él ofrece. Es el único que da vida, y una vida
donde ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, nos lleva a la vida eterna. Es este evangelio el que le da sentido, un sentido eterno al que es débil, al que vive desesperanzado, y le promete gozar no solamente de poder, sino gozar de la gloria de su Salvador. Le promete que gozará también de su poder y de su ternura. Le promete que gozará de su amor, y no será por un instante, será por toda la eternidad. Es poder de Dios para salvación. Es decir, que el evangelio no es para callarse. El evangelio es para proclamarse. El evangelio es para declarar a todo el mundo lo que es. El evangelio no es para guardar silencio. El evangelio es para promulgarlo. El evangelio es para poder decir al mundo que no hay más esperanza sino solamente en este santo y bendito evangelio. El evangelio es para predicarlo. Cuando yo creo, predico. Cuando el evangelio está en mí, entonces predico. No puedo quedarme callado, tengo que hablarlo. Dice la palabra, me oigan o no me oigan. Predica a tiempo y fuera de tiempo, porque este evangelio es poder de Dios para salvación. Y recuerdo a Shweta Singh, una mujer que estaba embarazada, una jovencita. En el oriente, usted sabe que las mujeres en el oriente están completamente oprimidas, usted lo sabe. El valor es muy nulo para aquellos. Y aquella jovencita, en su primer embarazo, de pronto algo pasó en su cuerpo, no voy a entrar en detalles, pero estaba al borde de la muerte. No había esperanza y ni siquiera pudo dar a luz, sino que estaba a punto de la muerte. Estábamos buscando desesperados ayuda médica y estábamos orando, y llegó un médico de otro lugar y lo vio y le dijo, solamente le doy 1% de vida de posibilidades. 1%, y su hijo ya debe estar muerto porque ella no tiene vida. Y la trasladaron hasta otro hospital y la llevaron hasta allá. Y ella después me contó y me dijo, yo vi cómo estaba a punto de hundirme en lo más oscuro. Sentí que estaba ya por irme, pero yo vi como alguien extendió su brazo y empezó a orar, y vi su mano, y dijo ella, vi su mano, vi cómo me sacó a través de la oración, y vi cómo la restauración vino a mi vida. Y Shweta, que estaba completamente amarilla, una crisis de salud tremenda, estaba moribunda, de pronto volvió a la vida y recibió prácticamente una resurrección completa en ese instante. Cristo y el evangelio estaba siendo real, porque mi evangelio no es para solamente hablarse, mi evangelio es para predicar, mi evangelio es para creer, mi evangelio es para vivirse, el evangelio es para experimentarse. Se levantó aquella mujer y dijo, ahora ya lo sé, el evangelio tiene poder, dijo ella. Y se fue a las calles y se paraba en los tianguis una mujer que no le es permitido hablar. Se paraba en las paradas de los trenes, se subía a los vagones una mujer que vivía en peligro para ser callada y para ser asesinada por hablar en público, por ser mujer. Se paraba en los vagones y les decía, sé que ustedes no creen lo que les voy a decir, pero el evangelio es real, Cristo es el Dios verdadero, y lo predicaba con autoridad, y la gente lo veía. Los sacerdotes hinduistas que la veían quedaban sorprendidos y decían, mujer, no puedes hablar, y ella decía, no puedo callarme, el evangelio es real y Cristo es mi Salvador. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de salvación que tiene que declararse, y termina Pablo diciendo, es salvación para todo aquel que cree. No al que meramente simpatiza, no al que dice está bien, no al que asiste a reuniones religiosas o cristianas. Creer es confiar, es tener fe,
Alguna vez ya platiqué con ustedes o compartí con ustedes sobre lo que es la fe. El que tiene fe, creer, es quien deja que el evangelio penetre a lo más profundo de su corazón, a lo más profundo de su alma. Es la fe que es depositada y entonces confío que esto es real. Porque dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escucho la palabra, cuando usted está aquí sentado, la palabra está penetrando y la fe suya está siendo enriquecida. Cuando usted decide que ese evangelio penetre a lo más profundo, una vida se está injertando en la suya y probablemente la muerte que tenía de pronto es vivificada y su corazón es reanimado y es proyectado a la eternidad, porque solo aquel que acepta a Cristo como único y suficiente Salvador es aquel que puede recibir el poder del evangelio. El evangelio cambia todo. Si yo creo, si yo decido, si me comprometo con Él, el aceptar por fe el sacrificio de Cristo, al momento en que lo hago, soy justificado por Dios y entonces soy hecho hijo de Él. Cuando acepto por fe el sacrificio de Jesús. Por eso dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, y escucha la palabra, potestad, poder, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que esto tiene que ver con poder, porque el evangelio es poder. No se trata de un asentimiento intelectual, se trata de un poder fluyendo por el alma. El evangelio se ofrece gratuitamente al pecador, porque el pecador no puede hacer nada por sí mismo. Por eso dice la palabra, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es el evangelio, es en el cual usted y yo hemos creído, es en el cual usted y yo hemos depositado nuestra fe, es en el cual nosotros podemos tener una experiencia cotidiana y sobrenatural. Es el evangelio que nos dignifica, es el evangelio que nos da identidad, es el evangelio que nos da la oportunidad de proyectar nuestra vida a una vida sobrenatural. Es un evangelio que me puede desatar todo el poderío de Dios en mi alma y en mi corazón. Es un evangelio que si lo creo y lo predico, puede ser explosivo, que desate y acabe con todo aquello que está atando a mi alma. Solo el evangelio de Dios. Si este es el evangelio, si este es el evangelio, yo no sé usted, pero yo estoy de acuerdo con Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. Cuando vaya por la calle, no se avergüence. Cuando le digan en la escuela, no se avergüence. Cuando traten de mofarse de usted en la escuela, no se avergüence. Cuando en el trabajo lo traten de hacer menos por el evangelio, no se avergüence. Cuando esté tratando de hacer negocios y traten a usted de hacerle ciertas cosas, no se avergüence, porque este evangelio es poder de Dios. Tenemos que ser un creyente o unos creyentes que se levante firme con la mente y la frente en alto y decirle al mundo entero: yo no sé ustedes, no sé dónde puedan estar, pero este evangelio es poder, este evangelio es gloria, este evangelio es Jesús mismo, es el Cristo resucitado. Por esto yo lo digo y lo confieso: yo no me avergüenzo. Y si lo queremos hacer, creo que es tiempo de levantarnos y decirle a este mundo que Cristo es la respuesta. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Ya hay 5 países contra Israel ahorita mismo 5 países. Ucrania está desatada. La amenaza de Norcorea con China está también.
los países árabes en contra de todo lo que es occidente, y nosotros no tenemos nada que ver. Nuestro único defecto es ser occidentales, todos en contra del occidente. Es la opresión que vivían los cristianos. Es el tiempo de levantarnos con dignidad. Es el tiempo de no rendirnos. Es el tiempo de no bajar la cabeza. Es el tiempo de tener una vista bien fija en lo alto. Es tener los pies sólidos en el Evangelio y decirle al mundo entero: no me avergüenzo del Evangelio. Por eso dije al principio, esta mañana es para gozarnos por lo que tenemos. Esta mañana es para celebrar lo que tenemos. Esta mañana es para volver a rendir cuentas al que todo lo ve. Esta mañana es para renovar nuestros votos y decirle a Dios: hoy más que nunca voy a ser fiel a tu evangelio. Si no hemos aceptado a Cristo Jesús, es el día para decirle: Señor, yo quiero ese evangelio. El que me están diciendo, el que me están contando, lo quiero tener yo. Yo quiero tener ese evangelio de poder. ¿Por qué no lo hacemos esta mañana? ¿Por qué no levantamos nuestra vista? ¿Y por qué no levantamos nuestras manos? ¿Por qué no nos ponemos en pie y adoramos a Dios? Y le decimos: gracias, Señor. Gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Quisiera ponerse en pie y ahí en su lugar, si este evangelio es real, si este evangelio está fluyendo, si la fe es más sólida que nunca en su corazón, ahí levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú me has tomado y me has hablado y me has amado y me has rescatado y me has liberado y me has hecho tu hijo. Gracias, Señor. Porque mi vida no era nada, porque mi vida estaba sin esperanza, porque mi vida estaba en completa soledad, porque mi vida estaba destruida, porque mi vida vivía en fracaso. Pero aquí estoy, Señor, ahora yo lo creo. Es un evangelio maravilloso, es un evangelio de gozo, es un evangelio de alegría, es un evangelio lleno de esperanza, es un evangelio que me proyecta a la eternidad. Y te adoro, Señor. Te adoro porque me viste. Te adoro porque me miraste. Aunque no lo merecía, pero yo estoy contento. Aunque no lo merecía, pero lleno de felicidad te digo: te amo, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por lo que hiciste. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Deja que su boca se abra y dígale: Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Es poder de Dios. Y lo puedo vivir, y lo puedo tener, y lo puedo experimentar, y lo puedo ver en mi vida. Señor, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Glorioso eres, Jesús. Gracias, 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 Señor.